Proyecto Historia de Vida, hecho por Samuel Infante. Mi historia familiar se ubica entre los años 1990 a 1995 en Ocaña, norte de Santander, donde vivía el tío de mi madre. En ese momento, Colombia atravesaba una situación de violencia extrema debido a la sangrienta lucha contra el narcotráfico, donde aún los capos de este negocio podían hacer y deshacer a sus anchas. Sin embargo, esta época también se vio impregnada de grupos al margen de la ley, como el ELN liderado por el cura Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, las FARC-EP bajo el control de Manuel Marulanda, entre otros grupos. Estos funcionaban a base de cocaína, secuestros, sicariato y extorsión. Mi familiar fue un empresario reconocido en Ocaña, norte de Santander, ubicado en la zona del Catatumbo, lugar reconocido por haber sido dominado por los grupos armados. En este mapa podemos ver los lugares con mayores eventos de violencia armada en Colombia, donde el norte de Santander es una zona roja, y especialmente por el Catatumbo. El Catatumbo es conocido por ser una zona dominada por la guerrilla y grupos que trabajan en el narcotráfico. Por ese lugar se dice que pasan la droga a Venezuela, ya que es un lugar boscoso. El tío de mi madre, por ser un empresario, empezó a recibir amenazas de dichos grupos, solicitando que tenía que darles una colaboración mensual, para que no le hicieran daño a ninguno de sus seres queridos. En otras palabras, una extorsión. A esta mensualidad se le llama una vacuna. Él pagó su vacuna a este grupo armado puntualmente, pero al mismo tiempo otro grupo armado supo de esto y también lo empezaron a extorsionar. A pesar de ello, él no les quiso pagar a esta última organización, por lo que ellos le secuestraron a uno de sus hijos. A mi familiar le tocó negociar con este grupo, por lo que tuvo que entregarse para que le devuelvan a su hijo y pueda negociar con ellos. Después de este canje, él les dio el dinero que le pedían y lo liberaron. En esta zona es muy común que los empresarios o personas acomodadas tengan que darles las vacunas a los grupos armados para que no los maten. Estos grupos exigen esta vacuna mensual a cambio de su seguridad. Él tuvo que pagar las vacunas a los grupos al margen de la ley hasta que hace aproximadamente 7 años murió. Pero hoy en día sus hijos, quienes heredaron sus empresas, aún tienen que pagar dichas vacunas a estos grupos. Hasta hace poco, entre el año 2016 y 2017, una nieta de 26 años de mi familiar fue secuestrada por uno de estos grupos armados, época en la cual hubiera parecido que la situación en Colombia estaba mejorando por el reciente acuerdo de paz encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el cual se acuerda que las FARC se desmovilizaría después de 5 décadas, lo cual lleva en gran parte a cuestionarse si con este acuerdo se logró una verdadera paz y solución total del conflicto armado en Colombia. Afortunadamente, después de este incidente, la nieta sigilosamente escapó. Esta noticia apareció en los canales nacionales como RCN y Caracol, y otros medios informativos. Como bien sabemos, la historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por un conflicto armado. Estos fueron creados en principio por la desigual repartición de tierra y la falta de espacios para la participación política, lo cual dio inicio a una época de violencia y lucha armada. En la historia que mi madre cuenta de su tío, se ubica dentro de esta época de conflicto armado. También podemos identificar que en estos tiempos hubo un recrudecimiento y degradación del conflicto con el gobierno de César Gaviria, aparte de unos factores políticos como una nueva constitución de 1991 y elecciones locales. Como reflexión y análisis final, podemos ver que este conflicto interno en Colombia ha generado mucho sufrimiento en las familias, incluyendo muertes, secuestros y extorsiones. Muchos de los colombianos tenemos historias de vida de familiares que han tenido que pasar por situaciones extremas muy parecidas a la sucedida con mi familiar, ya que en las últimas décadas este país ha pasado por épocas de violencia. Podemos ver historias muy similares como las vistas en clase de Rigoberto Urán y Juan Guillermo Cuadrado, cuyos padres fueron asesinados por grupos paramilitares. Me gustaría que en el futuro estas generaciones no tengan que pasar por esta situación de violencia que tuvieron que pasar nuestros padres y abuelos, ya que son épocas llenas de terror e incertidumbre. Sería importante que la educación en Colombia sea más accesible
y que más personas sean incentivadas a estudiar, para que el pueblo colombiano tenga experiencia de nuestros errores y conozca de nuestro pasado para que no se repita. Además, con un pueblo recibiendo educación de calidad, no recurrirán al uso de armas para ser escuchados y aprender que la violencia jamás es una solución a los problemas.